de tener. Y pues ahora sí que podemos platicar acerca de esto, acerca de esta pregunta. Ok, bien. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Un gusto. Que andabas perdida, Mirna, qué barbaridad contigo. Yo sigo bien sembrada en No, Veracruz, sigo con mi madre en Cosamaloapan. No, yo me refiero perdida que no encontrabas el salón, mujer. Ah, sí, ya no sabía yo para qué grupo irme hoy de plano. Ok, pero ya Acá estás estamos aquí. presentes, mi hermanita y yo. Sí, 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 somos las oye, hermanitas de igual hoy. nuestros mejores deseos para tu mami, que se mejore y que disfrute a ustedes, sus hijas, que las disfrute al máximo y ustedes a su madre. Muchas gracias, así está siendo. Muchas gracias. Pues la verdad que gustosas nuevamente de estar en el El curso. en el curso, en este día, compartiendo y como siempre, pues aprendiendo. Tengo una pregunta, porque no recuerdo en este momento de qué cultura o de dónde proviene el Dios, dónde nace la creencia en Dios, en el Dios Él. Algo que comentaba ahorita, Dios cambió de parecer. No cambió de parecer. Dios realmente sigue siendo el mismo. O sea, lo que pasa es que cuando hablábamos de creencias, doctrinas, costumbres, todo esto que a veces es como un arroz con mango, como dicen los cubanos, o sea, es una revoltura tremenda que no sabemos si fue creencia, si fue costumbre, si era la ideología en ese momento, porque todo tiene un principio definitivamente, así como se creía en el sol. Creo, me medio acuerdo que estaba relacionado el dios él con la idolatría al sol, pero no me acuerdo en dónde nace la creencia al dios él. Ok. Para hacer la diferencia entre Yahweh Sí. y el dios él con Asherah. Te acordarás que cuando vimos el monoteísmo en la primera vez, porque ahorita lo que estamos viendo es corregido y aumentado. Ajá. ¿Te acordarás de los Ugarit? De la civilización Ugarit, Ya. los fenicios. Sí. Y mira, Jessica está diciendo, ella sí se acuerda. Los fenicios, Ugarit y Canaán. Los Ugarit y Canaán son como hermanos gemelos. Entonces, el panteón de los dioses, de ahí viene el dios él. Ok, ¡pum! Ya te acordaste, yo sé. Estaba por ahí guardado en tu mente. Sí, Ya de verdad que sí. Ok. Y sí, pero ya no me acordaba yo de dónde había nacido. Entonces, realmente, si nosotros nos vamos a las épocas, si fue en el exilio, antes del exilio o posexilio, es donde ubicamos de dónde viene esta creencia hasta nuestros tiempos, pues, y podemos relacionar o aclarar mentalmente por qué en ese momento se buscaba o se pensaba que el mensaje divino venía de parte de Dios como si fuera Yahweh o como si fuera Yud-Heh Van-Heh, o sea, no venía de ahí, venía de esa mezcolanza, de ese paganismo que estaba hasta esos tiempos todavía, entre que si ni sabían que si les hablaba el Dios él o les hablaba el Eterno, o sea, no había una claridad en cuestión de quién estaban recibiendo, en este caso, pues hablando del texto de Abraham, de quién recibían el mensaje, ¿no? Ok. Tenemos que recordar acerca de los patriarcas, ¿sí? No hay historicidad de Abraham, no hay historicidad de Jacob. Eran personajes que en la memoria colectiva existieron, pero Abraham y Jacob era del norte, Abraham era de Beersheba, no era nieto de Abraham. Entonces tuvieron que encontrar estos dos personajes a través de su hijo, ¿cómo se llama? Isaac. Isaac. Para poder unir a estos dos personajes íconos conocidos en la memoria colectiva en Canaán. ¿Ok?
Por eso uno es de Beersheba, el otro era del norte, Israel, Jacob. Entonces, cuando estamos hablando de todo lo que ustedes pueden leer en Génesis, es un escrito literario para dar una identidad y para poder mostrar de dónde vienen. Pero así están por ejemplo, las fuentes, las fuentes que es la Yavista y la Eloísta, que son las más antiguas. La Yavista se escribió en el año 950. La Eloísta se escribió en el 750 aproximadamente en el Reino del Norte, de acuerdo a sus creencias. Y el que compiló las fuentes yavistas, eloístas y la sacerdotal fue lo que nosotros ahora tenemos como Génesis. Por eso es que cuando lees Génesis se repiten algunas cosas. Esto es duro de verlo, pero es así. Entonces, cuando estamos hablando, es un relato bíblico. Si preguntáramos, ¿sucedió eso? No, no sucedió. Eso que se metió del capítulo 22 No, fue para explicar a los judaítas que regresaron del exilio, explicar de que dejaran de estar sacrificando a sus hijos. Entonces, por eso está ese capítulo 22 exclusivo para dar, mira, nuestros ancestros hacían esto, pero esto fue una construcción de una identidad, ¿sí? Porque, se está cortando el internet, pastor. ¿sí? ¿Sí se está cortando? No, bueno, ok, Ya se congeló. Ya se congeló. pero ¿sí estoy Sí, congelado? si me ¿Alguien para? escucha, la imagen se congeló, pero sí lo escucho. Ah, bueno, porque yo aquí no me he congelado. Bueno, Lo estamos viendo, pastor. ¿sí, Sí, ¿sí me ven bien? Ok. Sí, Ah, Yo está sí lo ahorita veo. ya, sí. Es entonces que yo como creo que que se se le congeló robotizó, a como mi que se querida. robotizó la... Quizás a ti se te robotizó, mi querida hermanita. Pero bueno, seguimos. Pero bueno, esto es en la Ah, historia, ok. en la historia que estoy hablando. Y por eso, mis queridos, es importantísimo leer la historia del pueblo de Israel. Recordemos, la Biblia De la casa. hebrea no es un libro de historia. La Biblia hebrea es un libro de fe. Es un libro hablando de la Torá, es un libro que es la constitución de un pueblo que regresaba de un destierro, pero es también un libro que da identidad a un pueblo. No hay historicidad en todo lo que está escrito. Ahora, yo en lo personal, el libro de Génesis he aprendido muchísimo, tiene una riqueza impresionante en la parte teológica, acerca de Dios, de la fe, de que creyeron y todo esto. Hablando de fe, pues es hermoso todo, pero no hay historicidad. ¿Ok? Y los mismos arqueólogos e historiadores israelíes lo han dicho y pues bueno. Regresamos, Mirna, ya pude ayudarte a mejorar tu Sí, no, comprensión. está perfecto. Sí, sí entiendo, pues, estaba yo hablando desde el sentido figurado, pues, hablando de lo que es Abraham, Isaac, conforme a lo escrito. Sí entiendo que ese texto que estamos hablando del Génesis 22, entendí perfectamente cuando nos explicó en las clases pasadas cómo realmente lo que se fue haciendo es como dándole una estructura, ¿no? A un pueblo que venía de un exilio a llegar en este caso a Israel, a Canaán, pues, para que ellos también se sujetaran o siguieran bajo las mismas reglas que ya estaban establecidas y que ellos iban a llegar de momento a adoptar, porque si no hay leyes, no hay preceptos, que es lo que es la Torá, entonces pues cada quien haría y creería lo que se le viniera en gana, ¿no? Y dijiste una palabra interesante, Mirna. Construyeron. Prácticamente se Ajá. construyó en el judaísmo naciente la construcción de la fe en la Biblia hebrea. Entonces, todo lo que vemos Exacto. ahí es la construcción de la fe del monoteísmo en la Biblia hebrea. Uh-huh. Así es. Exacto. Sí, no. Muchas Perfecto. gracias. Gracias. Bien, aquí tengo Erly Mendoza, veo tu micrófono abierto, ¿quieres comentar algo? No, ya lo cerró. Ok, ¿alguien más? ¿Un comentario? Bueno, creo ¿Sí me que escucha?
Jessica, ay Jessica, a ver, ¿con qué nos vas a preguntar? No, había alguien antes habló primero. Ok, Alguien, ¿Sí me escucha, pastor? después voy yo. ok Jessica, está bien. Early, a ver, adelante, te escuchamos. Se volvió a apagar tu micrófono, Early, te escuchamos, pero ahorita ya no te escucho. Aquí Bueno, sí me escucha. ahora sí, Early, ¿de dónde eres? Platícanos, ¿de dónde eres ya? Y comenta o pregunta. Yo soy venezolana y actualmente vivo aquí en Colombia, en Medellín. Ah, qué bien, venezolana. Venezuela, mira, lo único que conozco es Una forastera. por televisión. He visto que es muy hermoso, tiene unos parajes y lugares muy bonitos. No conozco, pero bueno, platícanos, Erly, ¿qué comentario o Bueno, quería pregunta? preguntarle, había como dos preguntas. Una, para yo estar clara ya en el tema, para estar clara en el tema, Yeshua, su muerte fue, como dice, que él dio en sacrificio, o sea, sacrificó su vida, o, o su muerte fue por voluntad propia, porque hay una parte que dice, no, Yeshua murió en sacrificio por los pecados de la humanidad, y entonces otras versiones, no, él dio su vida propia, entonces, ¿cómo sería la cuestión así para yo estar como clara aquí en el Ok, cuaderno que estoy anotando? ok, vamos a verlo así, muy sencillo. Vamos a pensar tantito. Para empezar, Yeshua no murió voluntariamente, porque no llegó y dice, pues mira, aquí estoy, ando de sedicioso, agárrenme y mátenme porque ando de sedicioso. O sea, me entrego yo voluntariamente. O sea, eso no pasó. Yeshua, de alguna manera, estaba en contra de los saduceos, llevaba la misma escuela de su maestro, que fue Juan el Bautista. La corrupción del templo, todo eso no estuvo de acuerdo. Y pues bueno, los saduceos le estorbaba a Yeshua porque pues les decía las cosas como son y siempre que estorba a alguien hay que matarlo. Pero como no tenían de qué manera matarlo porque no quebrantó la Torá y no podían apedrearlo para decir, no, pues esto merece de acuerdo a la ley matarlo. No quebrantó la Torá de acuerdo a lo que nos dice el relato bíblico de los evangelios. Entonces lo entregaron a los romanos, que hay muchas incongruencias en los relatos, pero bueno, vamos a tomarlo. Lo entregan a los romanos, pero lo entregan por sedicioso, porque como Yeshua andaba predicando lo mismo que de alguna manera seguía de Juan el Bautista, de el reino de los cielos viene, bueno, los evangelios dicen diferentes cosas, que el reino de los cielos viene, no, que va, que ya llegó, y el otro no, que está dentro de ti. Entonces ya no sabían en dónde estaba el reino, pero hablaban del reino. Por eso cada evangelio tiene su teología. Entonces, al hablar de un reino, hablas de un reino tiene un rey, de acuerdo a la mentalidad de aquellos tiempos. Entonces, al hablar del reino y que ya estaba a la vuelta de la esquina, que ya iba a llegar, entonces esa era una razón para decirle, oye, este anda hablando de que de un reino ya quiere levantar su reino. ¿Y cómo va a ser? Los romanos luego, cuando escuchan otro reino, se ponen con los pelos parados y dicen, ¿cómo que otro reino? ¿Quién es el que anda? Y como había mucha gente que se levantaba y decían que eran el Mesías, hasta la época de Yeshua hubo 26, tengo entendido, de acuerdo a la historia, 26 que se dijeron Mesías. A ver, ¿dónde está? Tráiganmelo. Y de acuerdo a los relatos, que hay cosas, te digo, que no encajan, no tienen sentido, porque no se manejan así con los romanos. Lo único que sí tiene sentido es que lo hayan acusado por sedicioso y que por esa razón lo mataron los romanos, por sedición. Entonces los llevaban a la cruz, todos los sediciosos, todos los malandrines, y los ponían ahí en la cruz y ahí los mataban. Ahora, ya después de la muerte de Yeshua hay muchas cosas incongruentes de la cueva y cosas por el estilo, que hablan de una cueva y pues bueno, ese es otro tema, lo voy a hacer a un ladito. Tú me estás preguntando de la muerte, si fue voluntario o no. A Yeshua lo mataron por sedición, ¿ok? Yeshua no entregó su vida, Yeshua no se entregó de pues máteme, voy a morir por el pueblo. Esa es una doctrina grecorromana, ¿sí? De lo que se llama sacrificio vicario, eso es lo romano. Entonces, después de la muerte de Yeshua,
interpretaron los helenistas que traían, que conocían de esa manera, interpretaron la muerte de Yeshua, de que él dio su vida por nosotros, por nuestros pecados y bla, bla, todo lo que conoces como doctrina cristiana, que va en contra de la doctrina, o más bien de la teología de la Biblia hebrea. Yo cuando he dicho esto, ¿saben? Ya van varias personas que me dicen en esta semana, ¿sí? Me dicen, oye, ¿qué tú eres judío? ¿Por qué? Porque por lo que me estás diciendo, digo, es que eso está escrito en la Biblia, yo nada más te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Dice, ¿eres judío? No, no soy judío. ¿Eres cristiano? No, tampoco. ¿Entonces qué eres? Yo soy Ernesto Rosas, ¿ok? Que creo en el único Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿sí? Y sí leo la Biblia, y la estudio, y la practico, pero yo en lo personal me he quedado con lo que dice Isaías, con lo que dice Miqueas, con lo que dice Ezequiel, que hoy lo vimos, ¿ok? Pero ya hay cosas que lo que dicen estos profetas ya no encaja con lo que dice Pablo, ¿ok? No porque lo diga Pablo está correcto, ¿sí? Porque si nosotros filtramos a lo que dice Pablo, helenista, con lo que dicen los profetas, Pablo no pasa, ¿ok? ¿Cómo te llamas? ¿Harley? ¿Harley? ¿O como algo así? ¿Early? ¿Te pude resolver o contestar tu pregunta? Mi hermana venezolana, creo ya se fue. Pero bueno, Early, ya vi tu nombre. Pero bueno, ahí nos dirás si pude resolver. Si te pude confundir más, pues ya ves que soy experto en confundir. Ahora sí, Jessica, tu turno. A ver qué pregunta nos tienes hoy. Sí, Me pones a eh, temblar, Jessica. no, quedé, pero con esto de la muerte, nunca yo, nunca he podido entender la solicitud de Abraham a Isaac. Fue una de las razones por la que muchos años no quería creer. Sí. Entonces quedé así como, y además que le haya pedido el Dios él y el que lo haya parado haya sido Yahweh, oh no, quedé, Está pero tremendo, ¿verdad? Pero quedé, no me creas, chécalo en el hebreo. sí, lo voy a De veras. chequear. Sí. Ahora, este capítulo 22 se habría interpolado para, en el fondo, fundamentar, ahí me enredé, como que Ok, lo entendí y después me confundió. ok. Más que nada para mostrar de no sacrificar a los hijos. Acuérdense que era una costumbre en Canaán, los cananitas, y de de otras naciones con sus dioses, sacrificar hijos. Recuerden que en Jeremías, Sí, en Jerusalén, en la parte del templo, al final, abajo, no exactamente en el templo, se me fue el nombre, sacrificaban ahí a los niños. Entonces, como sabían, porque ya era sabido, pues, entonces ahora cuando estaban haciendo el Humash, tenían que poner ahí de quitar esa tradición, esa costumbre de sacrificio a sus dioses. ¿Sí? Entonces, el capítulo 22, de acuerdo a los historiadores y filólogos, eso no me lo inventé yo, dice, es que no coinciden la manera de redacción y todo esto. Dice, esto fue puesto ahí, sí, precisamente. no, eso lo entendí, pero ¿por qué poner la referencia? Porque la referencia al sacrificio que En el se le capítulo solicita, está en el 22:1, mismo capítulo 22. sí, ajá. Eso ahí no entiendo porque es como, es un contrasentido. Si lo están haciendo para que no siguieran sacrificando a sus hijos, pero a la vez se pone, y uno cuando empieza a creer, cree, pero todo así literal, o sea, ni Literal, lo por cuestiona. supuesto. Sí, mira, sí, ahora sí que en la Biblia, en la BIM, es como me gusta más. De hecho, hay una aplicación para que lo leas en la BIM, para que veas que ahí viene el Ha Elohim. Y el Ha Elohim habla de estos dioses, y en la mentalidad de aquellos tiempos estaban hablando del dios El. De hecho, cuando hablan de los tiempos de Abraham, el Dios de sus padres, el Dios, él era parte también, se conocía en los tiempos de acuerdo al relato de la historia de Abraham, que más o menos la historia de Abraham está entre el 2100, el año 2000, en esas fechas aproximadamente.
de acuerdo a estos relatos, en ese tiempo el Dios él es el que se adoraba en esa zona, ¿sí? De Canaán. Acuérdense que de acuerdo al relato, Abraham era de Beersheba los Ugarit y los cananeos en su panteón tenían al Dios él, ¿ok? Por eso aquí cuando dicen el Ha Elohim, pero cuando tú ya lo lees en el hebreo, vas a ver Elohim y es como una casita que le ponen arriba del él, es el Dios él. Y él fue el que le pidió el hijo y el que detuvo. O sea, yo no estoy inventando nada. Así está en Sí, el relato. El que detuvo que no estoy sacrificara. pensando que, claro, Ajá. Bueno, confrontaron ahí a los dos dioses. exacto. Eso fue, ¿no? Eso Ya, es. Y para que ahí la vieran entiendo. que Yahvé no pide Ok, sacrificios, sino ahí es la que es el entiendo. Dios él. Pero Ahí cuando lo nosotros entendí. leemos nuestra Biblia normal, así en español que nos traducen los cristianos, en el cristianismo, no viene eso y no lo vemos. Yo nunca lo vi. Pero Mm. cuando empecé a ver el hebreo y me ayudó mucho, de veras, la Biblia BIN, esta que compré, de veras, a mí me ayudó a estudiar mucho el monoteísmo con esta Biblia. Y luego con el hebreo, los ganchitos. ¡Wow! Me fui para atrás. Digo, no, es que aquí dice otra cosa. En el hebreo dice otra cosa. Nada que ver con la traducción. Y el que más o menos está pegado es precisamente esta y la Biblia Jerusalén. La Biblia Jerusalén y las Biblias que yo les he recomendado en tantos cursos, que es también la del peregrino, que es del Sí, doctor Schockel también, que es, híjole, tremendo. Incluso él tiene la mejor traducción, mejor que el Strong, la traducción Schockel del hebreo. Todo bien ahí las letras en hebreo. De veras, es para estudiar bien la palabra, qué significa la del Moisés Chávez y la de Schockel, con esas dos, es mucho mejor, pero lejísimos que el Strong. Pero bueno, regreso contigo, Jessica. Sí te diste cuenta cuál fue el propósito. Es decir, mira, Dios él sí, pedía sacrificios, sí. pero mira, date cuenta que Yahvé llegó a tiempo y dijo, no, 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 no lo sacrifiques, yo no te pido esto. Y dice, entonces Yahvé no pide sacrificios. No, Yahvé no pide sacrificios. Y como leímos el Salmo 118, que ya es tardío, dice, Yahweh es Él. Y en el hebreo está clarito. Es tremendo esto, pero bueno, espero haberte ayudado, Jessica. ¿Sí quedó más clarito o todavía están ahí? Yo te Sí, recomiendo la sí, no, aplicación sí. del hebreo para que lo En veas. esa parte sí. Sí, Perfecto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Viene, es que tú haces ya, muy buenas preguntas, Jessica. gracias. Ya es todo, Es que perfectísimo. tengo varias preguntas, pero lo que pasa es que yo no estuve en el curso en el de Yeshua. Entonces yo creo que varias de las dudas que tengo las vieron ahí. Pues Por suelta una, ejemplo, mira, bueno, ahorita en caso de que entonces, no haya ¿ah? comentarios más, puedes ¿Cómo? comentar eso. ¿Está bien, Jessica? Voy a ver, creo que hay una Sí, persona. Ok, bueno. Herly, ahí ve que tienes, ya que ya está. Herly, ¿pude contestar tu pregunta? Ya, ok. Aló, Antonio Rodríguez, te veo tu micrófono abierto, mi hermano. ¿Quieres decir algo? Sí, buenas tardes. Una pregunta nada más. Sobre este pasaje controvertido, ¿no? De que él pide sacrificio y luego Yahvé dice que no. Sí. Mm, Está en una parte del Génesis, ¿verdad? Génesis 22. 22. Y Ujú. esa parte, de acuerdo a las fuentes, que hay, creo que hay 4 fuentes, ¿no? Yahvista, Eloísta, Deuteronomista y sacerdotal. sacerdotal. ¿A cuál de las 4 fuentes se atribuye? Pues es que aquí podríamos hablar si podríamos hablar, sería, pues Yavista, porque es la que está resaltando más a Yahvé. Ok, miren, una de las cosas que vimos eh, para poder diferenciar entre las dos es la manera en que presentan a Dios, cómo lo presentan. ¿Sí? Y si te das cuenta, el yavista normalmente no te presenta a Dios así directamente como tal, a Dios él sí lo presenta más como tipo humano, ¿no? Pero bueno, aquí si analizamos el capítulo 22, ¿a quién se le está resaltando más? Vamos a poner esa.
observación, ese análisis, se le está resaltando más a Yahvé. Dice, él no pide sacrificios. No lo hagas. O sea, ¿quién salvó al hijo de Abraham a que no muriera, que no lo matara? Fue Yahvé. Y ahí en el relato dice que Yahvé mandó a su ángel y dijo, no lo mates. ¿Ok? Entonces, podríamos estar viendo que aquí estamos viendo una perspectiva yavista resaltando al Yud Heh Vav Heh. No sé si me puedo dar a entender. Ok, bueno. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Si no, para que Jessica nos haga una pregunta de las que tiene ahí guardaditas. Samuel de Chile. Samuel, comentario, pregunta. Si tengo la respuesta, con gusto. Y si no, la dejamos pendiente para otro día. Buenas noches, saludos de acá de Chile. Hola, Samuel. Primera vez que me Buenas conecto, noches. sí, primera vez que me conecto en Zoom, así que le agradezco por poder participar. No, dudas, porque, bueno, yo vengo como mucho a lo mejor del cristianismo, ¿no es Sí. cierto? Y agradezco al Padre Eterno que me ha dado esta oportunidad para empezar a crecer. Entonces mi pregunta es, dice que en el relato que aparece un carnero, ¿no es Ajá. cierto? En el relato bíblico, ¿no es cierto? Y ese carnero, según lo que me enseñaron a mí, era Cristo. ¿Solamente son ideas, comentarios? O ¿cómo lo ve esa parte usted? Gracias, saludos. Samuel, gracias. Mira, es un cordero, o sea, es un carnero que está ahí. Miren, el cristianismo, mis queridos, siempre va a buscar la manera de tomar versículos, es decir, el cristianismo ve a Cristo en todo, ¿sí? Aunque esté fuera de contexto, ¿ok? Hace un momento decíamos que Yeshua o Jesús no se entregó voluntariamente, lo mataron, ¿ok? Y que los escritores y redactores se cargaron sus tintas al escribir y buscaron la manera de justificar o de interpretar su muerte, ¿sí? Buscando en dónde aparecía, ¿sí? Y yo puedo decirte el punto, el cordero o el animalito que se encontró Abraham, de acuerdo al relato de Génesis, pues era un animal. Ahora, que era Jesús representado, que tenía que morir, entonces estamos aceptando la doctrina helenista, la doctrina de Pitágoras y de Platón. Si todo esto es una doctrina platónica, pitagórica, de vida después de la muerte. No terminé la exposición de la clase, por eso escuchen el video, porque no llegué a Eclesiastés, no llegué al libro de sabiduría, pero estos libros ya están influenciados, son tardíos. Todos los libros que fueron escritos del año 300 en adelante tienen de alguna manera alguna influencia helénica. Por ejemplo, el libro de Enoch, ese libro fue escrito más o menos entre los años, según los historiadores, entre los años 400, 300, un poquito menos, ya tenía ciertas connotaciones helénicas, ¿ok? Ahora, si nosotros decimos que Cristo murió para darnos salvación a nosotros, entonces estamos abrazando la ideología grecorromana, y eso es cristianismo. Si nosotros decimos, bueno, la Biblia hebrea, los profetas, su teología muestran, cada quien paga por su pecado, pero si tú te arrepientes y empiezas a hacer buenas obras y remostrando tu arrepentimiento, dicen los profetas, yo te perdono y nunca más me acuerdo de tu pecado. Entonces ya no se necesita alguien que muera por mí. Yo ya me arreglé con Dios. Y luego Job también lo dice, que también es tardío, pero lo dice claramente, ponte en paz con Dios. ¿Ok? Entonces, si dice, ese animalito que estaba aquí es Cristo, los cristianos así lo ven. Tú le preguntas a un israelita, oye, ¿ese era el Mesías? Te va a decir, el Mesías no, pues era un animalito nomás. ¿Ok? Entonces depende quién lo está viendo. Pero yo en lo personal diría, no representa a Cristo. ¿Ok? Tenemos que ver, y esto es de veras, por eso este curso de teologías, por eso los invité hoy para que entraran a la primera clase,
Ya en las próximas van a entrar los que se inscriban, ¿verdad? Pero en las próximas clases, yo le platicaba a Jessica hace rato que estábamos chateando, que vamos a descubrir muchas cosas de veras que jamás pensábamos, híjole, y que están ahí, y que no nos habíamos dado cuenta y que nosotros nos creímos, pero ahora sí que de manera literal, como ahorita lo acabamos de ver, el cristianismo nació después de la muerte de Yeshua. Yeshua jamás fue cristiano, jamás. ¿Ok? Esto es importante que lo veamos así. Alonso, ¿quieres comentar algo? Veo tu micrófono. Sí, pastor, solamente un comentario nomás. Adelante. Sí, o sea, nomás quería comentar que para el primer siglo se dio la confusión entre la expiación por los pecados y la muerte vicaria en el judeo-helenismo, por así decirlo. La otra cuestión también es que dependiendo de la fecha que los eruditos tienen asignado al texto de cuarta de Macabeos, puede ser que el sector cristiano, judeo-helenista, haya sido el originador de esta concepción sobre Jesús. Y la otra, en este caso, que a partir de la evidencia documental que hoy en día tenemos disponible, todo parece apuntar a Pablo como el origen de esta perspectiva, mi estimado pastor. Eso Tienes no me quería razón. comentar. Excelente comentario, Alonso, enriquecedor. Igual las preguntas que hacen todos nos enriquecen porque nos ponen a pensar, a platicar. Sí, miren, es que es importante que veamos el contexto. No seamos literales, así, no. Veamos cuál es el contexto, qué había en aquel tiempo. Realmente este curso de las teologías del cristianismo, estamos estudiando las filosofías que había en aquel tiempo y cómo de alguna manera influyeron. Por ejemplo, la vida después de la muerte, la segunda muerte. Eso en la Biblia hebrea no existe. Que murió por ti para salvarte. ¿Salvarme de qué? Sería la pregunta. ¿Salvarme de qué? No, pues salvarte de la segunda muerte. Eso es doctrina o filosofía platónica, de Pitágoras. Y que de esa, fíjense, cómo tiene la gran influencia en el libro de Sabiduría, donde habla que Platón y Pitágoras decía que después de la muerte se iba a entregar la retribución a cada quien, sea si fue bueno, algo bueno, si fue malo, al Hades a sufrir. Eso fue después que lo tomó también el libro de Sabiduría. El libro de Sabiduría se escribió en el año 50, antes de la era cristiana. Significa que es un libro apócrifo, por alguna razón no lo metieron al canon, porque tenía mucha filosofía helénica, que no compartía, que no encajaba con la doctrina o con la teología, más o menos, ahora sí que la teología básica del judaísmo. Pero el libro de Sabiduría, de ahí viene de que después de la muerte, habla después de la muerte, de las retribuciones para bien, para mal, habla de la inmortalidad del alma. Entonces un judío no podía concebir, ¿cómo dice? A ver, la inmortalidad del alma significa vida eterna. Entonces ellos no podían concebir, a ver, ¿cómo? Sí, mira, cuando tú resucites, vas a resucitar con otro cuerpo y ya vas a ser eterno, ya jamás te vas a morir. Entonces de ahí cuando nació el tema de la resurrección, que es un tema tardío, investiguen por favor. Tiene, por ejemplo, es que habla Daniel de la resurrección, sí, habla de resurrección, pero chequen el dato. ¿Cuándo se escribió Daniel? No fue Daniel el que supuestamente estuvo en el exilio, fue un anónimo y es un libro visionario, no es profético. Lo escribió más o menos en los años 160, 165, un poquito después de los macabeos, del suceso de los macabeos. Empezó a describir todo lo que pasó con Antíoco Epífanes. ¿Sí? Todo lo que él vio lo escribió como si lo hubiera visto 500 años atrás. No fue así. Y ahí nace la idea de la resurrección de los justos, ¿ok? Pero es un escrito tardío, chequen. Por eso siempre les digo, cuando veamos la Biblia hebrea, veamos en qué tiempo se escribió, ¿ok? ¿Cuál era el contexto de la cosmovisión ideológica, filosófica? ¿Qué es lo que estaba viendo? Y si tú ves los profetas conforme a preexilio, exilio y postexilio, así de esa manera básica, vas a ver la diferencia, ¿sí? De los contextos, ¿ok? Pues bueno,
Pues gracias por los comentarios, estuvo muy buenos los comentarios el día de hoy. Sus preguntas, bueno, ¿alguien más quiere preguntar o comentar, enriquecer la enseñanza de hoy? Escuchen la clase que ya la envié, les compartí, y ya las próximas pues ya no se las vamos a poder compartir. Por eso les pedimos que si quieren seguir estudiando con nosotros, pues agréguense. Bien, ya no hay más. Pues bueno, pues me despido de ustedes y ya no hay preguntas, si no hay comentarios. Creo que aprendimos muchas cosas. Herly, veo que tu micrófono, ¿vas a decir algo antes de Sí, despedirnos? antes que se vaya, el pastor Ya Ernesto, me estoy ¿cómo yendo. está? Sí, que no sabía su nombre, Ernesto discúlpeme. Rosas, tu servidor, Herly. Ah, bueno, Erly Mendoza, su servidora. Ah, mucho gusto, mi Mire, hermanita. pastor, yo le iba a hacer una pregunta, una inquietud que tengo desde que este año empecé a estudiar Torah, entonces yo quiero una inquietud que quiero que usted me saque hoy una duda. A ver. Cuando se habla de que dice que la maldición viene a la primera, segunda, tercera y cuarta generación, que eso nos lo enseñaron en el cristianismo a nosotros, entonces decían, no, porque si su papá cometió un pecado de brujería, idolatría, por culpa del pecado de su papá, entonces van a pagar los hijos, siguen los nietos y los bisnietos. Entonces yo quisiera que usted me aclare eso, si solamente es en ese momento la maldición es para solamente el papá, y Mira, por qué tiene que el hijo pagar las consecuencias de lo que haga el papá. Entonces, muy yo buena siempre he pregunta. tenido como esa inquietud, o sea, si el papá hizo hasta para vender y yo estoy zanahoria, voy a pagar los platos de lo que haga él. Muy Es como buena la pregunta. inquietud. Me voy a esforzar en explicarlo lo mejor posible. Ajá. Bien, Ezequiel nos habla de pecado, ¿ok? Pecado personal, yo soy responsable. Pero ahora, pecado e iniquidad, ya estamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces, cada quien debe de pagar por sus pecados. Pero cuando hablamos de iniquidad, que de alguna manera eh, Nehemías lo maneja así de esta forma, viene siendo como algo espiritual, por decirlo así, de la iniquidad de mis padres. Por ejemplo, Nehemías capítulo 8 y 9, apúntenlo para que lo chequen. Dice que pues, precisamente fue cuando iban a inaugurar ya el muro y todo. Hablan de que se leyó la Torá. Acuérdense que apenas tenían ya la Torá, la estaban estrenando. Se leyó la Torá. Todos estaban de pie en ese respeto, porque la Torá y toda la Biblia hebrea son libros sagrados. La Biblia cristiana son libros sagrados también para cada religión, judaísmo, cristianismo. ¿Ok? Y estamos en el punto que son libros sagrados, punto. ¿Ok? Libros sagrados es muy diferente a decir que es palabra de Dios, esa es otra cosa. Bien. Nehemías dice ahí capítulo 8 y 9 que cuando empezaron a leer las escrituras y se dieron cuenta de que estaban mal, que habían cometido pecado, entonces dice ahí que se arrepintieron, y sobre todo el capítulo 9, que se arrepintieron de sus pecados y de alguna manera confesaron la iniquidad de sus padres, como diciendo, deslígame, quítame de esa iniquidad. No estaba hablando de pecados, sino de esa inclinación de hacer lo malo. Vamos a poner un ejemplo. La iniquidad del mentir, de robar, de matar. Es que mi abuelo era un asesino. Yo no quiero esa iniquidad, yo no quiero practicar lo que mi abuelo hacía. Yo no quiero hacer eso. Entonces, con lo que leemos ahí en Nehemías, o sea, yo te estoy platicando lo que está escrito, que ellos hablaban de los pecados personales y que no querían tener relación con nada de lo que ellos no querían, no tanto de los pecados de su abuelo, sino de lo que ellos hicieron, ellos no lo querían hacer. Ellos no querían repetir lo que sus padres hicieron o los abuelos hicieron, eso ya se le conoce como iniquidad. Y si leen ustedes esa parte, capítulo 8 y 9 de Nehemías, se van a dar cuenta
que oraron, lloraron, se postraron, adoraron a Dios después, que confesaron sus pecados. Y, a ver, déjenme de una vez, porque para que vean, Nehemías, muy buena la pregunta que hizo la Herley. Dice 9, voy a ir al 9, dice, el día 24 de ese mes, estamos en Nehemías, mis queridos, los israelitas, dice, se reunieron para ayunar, se vistieron de luto, se echaron ceniza sobre la cabeza, habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. Ahora, aquí habla de maldad, es iniquidad. Y la iniquidad de sus antepasados. Aunque ellos no lo hayan hecho, lo confesaron. Dice, y la maldad de tus antepasados, y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley, o sea, la Torá, y en 3 horas, y en las 3 horas siguientes les confesaron sus pecados y adoraron. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos viendo, que algo que, de acuerdo a lo que ellos comprendían y lo que ellos leyeron, ellos se enfocaron a sus pecados, pero también confesaron lo que sus antepasados hicieron, que ellos ya no lo querían hacer y que de alguna manera no querían tener esa relación. Confesaron la iniquidad. Y ahora sí que la iniquidad son 2 cosas diferentes. Y si mi abuelo fue asesino, decir, padre, yo hice esto, yo hice el otro, pero mis antepasados han sido asesinos, han robado, han matado. Líbrame de eso. O sea, yo no quiero hacer lo que ellos hacen. Yo no quiero confesar. De alguna manera, Daniel también en los escritos también hablaba en sus oraciones de que el pueblo que hacía, aunque ellos no lo hubieran hecho, estaban hablando como todos lo hacemos. Pero aquí si leer el siguiente versículo, luego dice, confesaron sus pecados, ya no hablan de iniquidad, hablan de sus propios pecados. Entonces, cuando estamos hablando de la iniquidad, ya en el lenguaje cristiano hablan de las maldiciones generacionales, que viene como un ADN espiritual, vamos a hablar en esa perspectiva, de que viene de generación a generación, y es que pues todos han sido asesinos, han sido asesinos. Ha habido casos donde no, pues es que ha habido en esta familia por generaciones personas que se suicidan. Entonces hay algo donde ahí se puede orar, Padre, en mi familia ha habido gente que se ha suicidado, yo no quiero nada que ver con eso, yo no lo quiero hacer, líbrame de esa iniquidad. ¿Sí? Libérame, corta esa iniquidad, yo no quiero tener nada con eso. Esto es lo que nos está hablando. No está hablando del pecado de ellos, ¿ok? Cada quien va a dar cuentas. No sé si me pude dar a entender, Herley. Sí, muchas gracias, Pastor Ernesto, por la explicación y quedé clarísima hoy con esa duda. Perfectísimo, Muchas me da gracias. mucho gusto que me pude dar a entender. Ok, veo aquí Gracias. también a Sharon, que tiene su micro abierto. ¿Quieres hablar algo, Sharon? ¿Quieres comentar o preguntar? Buenas noches, Pastor Ernesto, Hola, Sharon, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? de Cali, Colombia. Ah, Colombia. Conozco nada más la capital. A tus órdenes, ¿qué nos quieres comentar? Lo que pasa es que yo quería saber, en lo que yo he escuchado, habían diferentes escuelas y entre ellas estaba la escuela del apóstol Pablo, la Paulina. Entonces, ahora que usted mencionó sobre que el apóstol Pablo interpretó la muerte del Mesías como un sacrificio, eh, ¿cómo pensaríamos entonces? Porque la Biblia cristiana es prácticamente es teología paulina. Entonces, ¿cómo haríamos ahí con todas las enseñanzas del cristianismo, sabiendo que el cristianismo lo que hace es que toma como base al apóstol Pablo? Ese es el fundamento del cristianismo. Es más, las palabras del apóstol Pablo pesan más que unas del mismo Mesías. Entonces, el apóstol Pablo estaría helenizado, la teología que está en la Biblia cristiana es helénica, Sí, ¿o me equivoco? no te equivocas, Sharon.
Tienes razón, es helénica. Sí, solamente quería saber, era eso. Sí, es que miren, mis amados, no es que estoy en contra de los cristianos, estamos analizando historia, eso es importante, ¿ok? Pero no estamos ahora sí que cómo estaban interpretando la muerte de Yeshua. La cuestión es, después de la muerte de Yeshua es cuando vino toda la cuestión helénica. Pero miren, tan solo la Biblia cristiana tiene 7, ya lo he dicho tantas veces a los que estudian conmigo, 7 ideologías, 7 doctrinas, 7 teologías. La Biblia hebrea básicamente son 3, la preexilio, el exilio y posexilio. Estamos hablando de 10 doctrinas, 10 teologías. ¿Cuál es la correcta? ¿Ok? Porque tan solo en la misma Biblia cristiana se refutan unos a otros. ¿Ok? Se refutan unos a otros. En la Biblia hebrea no es tanto así, son mínimas las diferencias. Pero en la Biblia cristiana sí se refutan, pero de todo. Pablo en una de sus cosas, aparte del sacrificio vicario que lo ve, Pablo, algo que bueno que tiene es que vio a Yeshua como ser humano. Él vino, su papá fue Joseph, ahora sí que tuvo papás humanos. Su papá biológico, Joseph, Miriam, ellos tuvieron relaciones sexuales y procrearon a Yeshua. O sea, para Pablo eso era normal y por eso ni lo tocaba. Nada más decía que venía de la simiente de David, del semen. Ahora sí que nació de un semen humano. Ese es Pablo, así lo pensaba. Sin embargo, dice Marcos, no. Marcos no habló de eso, habló de otra manera, refutando a Pablo de que Yeshua se hizo divino en el bautismo. Y luego viene Mateo y Lucas y dice, no, todo tan mal. No se hizo divino porque lo procreó Dios, y ahí viene esa parte helénica y de alguna manera egipcia. ¿Ok? Porque de acuerdo en una de las paredes de las ruinas allá en Egipto, está escrito la anunciación y cómo se nace y todo de un rey. Y es igualito, y que muere y que va al cielo y todo. Entonces, dense cuenta, o sea, cómo hay tanta mitología, tanto egipcia como grecorromana, el poder elevar a Yeshua a un punto como Dios. Entonces, todo esto en la misma Biblia cristiana se están tirando unos a otros. Dice, bueno, entonces, ¿cuál vamos a creer? ¿Ok? Pues bueno, es importante distinguir cómo la filosofía griega es tan fuerte, hablando de Platón y de Pitágoras, de estos dos para empezar, que está todo ahí en esa Biblia, de la filosofía de Platón y de Pitágoras. Pero bueno, sí es, y reitero lo que nos preguntó Sharon o comentó, sí es una teología helénica, aunque se refutan entre ellos con respecto a Yeshua porque lo reinterpretan. Después de su muerte lo están reinterpretando cada quien. ¿Algo más, Sharon? O no sé si pude yo reforzar. Última cosita. Adelante. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar si el apóstol Pablo dijo que ya no había necesidad de la circuncisión? ¿Estaría correcto o no estaría correcto? Ok. En la clase pasada del módulo 1 hablábamos 3 posturas, había tres grupos antagónicos que les puse un pedacito de la clase pasada en YouTube, que se llaman, ¿cómo le puse? Algo de los 3 antagónicos, no recuerdo, ahí está en YouTube, chéquenlo. Pero ahí había 3 grupos, que eran los ortodoxos que creían prácticamente en Yeshua, todos se creían, eran los nazarenos. Dentro de los nazarenos estaban divididos en 3, los nazarenos o los cristianos, pero se les conocían como nazarenos. Pero bueno, estaban los ortodoxos, que eran judíos, que dicen, no, que creyó en Yeshua está bien, pero se tiene que circuncidar. Ahora sí que como decían los preceptos de Shammai, y tiene la inmersión, todo, pero se tiene que circuncidar y tiene que abrazar todo lo que está en la ley para que pueda ser salvo. Bueno, ya eso no sabemos si realmente así lo dijeron, de que para que pueda ser salvo, pero los ortodoxos nazarenos decían, tienen que circuncidarse. Luego viene el segundo grupo, que viene en Juan Hechos 15, y dice, no, ni tanto que le alumbre, bueno, eso no viene así, pero viene un dicho mexicano, ni tanto que le alumbre, ni tanto que le queme. Es decir, mitad y mitad.
Es decir, nada más con las leyes, algunos dicen que las leyes de Noé, pero fueron 4 cosas. No a la idolatría, no comer animales estrangulados, no comer sangre, no inmoralidad sexual. Y ahí mismo en Hechos 15 dice, y que vayan a la sinagoga, ahí van a aprender, porque todos nos reunimos en la sinagoga. Significa que todos los nazarenos iban a la sinagoga en ese tiempo, junto con todos, o sea, estaban revueltos, con los que no creían en Yeshua y los nazarenos. Bueno, pero viene un tercer grupo, que eran los helenistas. Y estos helenistas que eran judíos, pero con una mentalidad helénica, y el líder de esos judíos era Esteban. Y Esteban pues murió porque era un judío helenista que les dijo el huevo y quien lo puso a los saduceos, y pues los saduceos dijeron, no, este hay que matarlo. Y lo mataron. De ahí fue la persecución que nosotros vimos, que nada más fue para los helenistas, no fueron para los nazarenos, puros judíos helenistas, ¡prum! Y se fueron al norte y diferentes lugares. Ellos decían, los helenistas, pues mira, ni que la ley dice que hay que circuncidar, no, y luego dice que, no, mira, nada más tienes que creer en Yeshua y eso es todo. Tú nada más crees en Yeshua y nada más. Entonces, cuando llegaron los helenistas, entre ellos Pablo, abren la puerta de par en par en la sinagoga o en el judaísmo y dicen, tú nada más crees en Yeshua y nada más. Entonces tenemos 3 versiones. Por eso te digo que hay una trifulca en la Biblia cristiana. Entonces, ¿cuál? Pablo dice, no, pues no se circuncide, quédate como estás. ¿Sí? El otro dice, no hay que circuncidarse. Y el otro dice, no, pues ninguno de los dos, hay micha nada más, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿la circuncisión salva o no salva? ¿Ok? ¿Un gentil está obligado a circuncidarse? Depende. Depende y es de cada quien personal si ellos quieren tener esa marca en su cuerpo de pacto, ¿sí? Si abrazan el judaísmo, sí se tienen que circuncidar, ¿ok? Pero de acuerdo a la doctrina paulina, helenista, vamos a decir los helénicos de aquel tiempo, ellos no predicaban la circuncisión para las personas gentiles que creían, ¿ok? No sé si me pude dar a entender, Charo. Bueno, toda esta pequeña reseña histórica es para comprender que hay 3 grupos dentro del mismo Nazarenos, hay 3 grupos de cómo tomar estas cuestiones con respecto a los gentiles. Con respecto a los gentiles, cómo iban a entrar, ¿ok? Son los grupos antagónicos que se conocen. Y los helenistas, definitivamente, ellos no hablaban de la circuncisión como tal, ¿ok? Charón, ya te fuiste, ya nos dejaste, Sí, Charón. pastor, ya entendí, muchas gracias. ¿Quedó bien o más o menos? No, bien, gracias. Ok, en la biblioteca de acá que tenemos en Facebook, hay muchos libros que he estado subiendo del curso anterior, que ahí pueden ustedes leer, de veras, lean, investiguen de personas serias, de investigadores, filólogos, historiadores, arqueólogos serios, reconocidos, para que ustedes puedan verificar esta información. Pues bueno, creo que ya no hay más preguntas. Gracias a Dios, estuvo deliciosa los comentarios, muy buenos. Tengo la última. Jessica, viene. Sí, tengo la última. ¿Hay alguna evidencia del llamado de Dios a Pablo, del viaje a Damasco y todo eso? No. No hay ninguna. De hecho, se piensa que la redacción del llamado de Pablo, que tú puntualmente estás diciendo del llamado, ¿te refieres De que los gentiles. Claro que se le apareció, fue al tercer cielo, vio cosas. no, ¿te refieres a que Dios lo mandó con los gentiles? A las dos cosas. Bueno, ver. lo otro es poco probable, que en el fondo Dios lo instruyó, lo que uno entiende que se le Era apareció rabino. durante. Claro, Ujú. sí. Bueno, principalmente el llamado a los gentiles. Pues no, evidencias como qué, porque lo que nosotros tenemos ahí escrito ahora sí que tanto en la... Solo lo que está en los evangelios. Bueno, no, los evangelios no hablan de Pablo, pero O sí sea, no, perdón, de sus libros. en sus De sus cartas, en Hechos, que el libro Mm. de los Hechos, quiero decirles que se escribió, que supuestamente lo escribió Lucas, que Lucas es anónimo, pero ese anónimo
tanto escribió Lucas como el libro de los Hechos en ese sentido, se escribió 40 años después, se escribió en el año 120 y no coincide con muchas cosas. Y este escritor en el año 120, cuando redactó los Hechos de los Apóstoles, que prácticamente está levantando a Pedro y a Pablo y los está reconciliando porque, de acuerdo a los escritos de Pablo, se dio un buen agarrón, estaba con este Pedro, y aquí los reconcilia y se hacen, y que tienen la misma teología, ahora sí con respecto a Yeshua, que fue humano, que murió, ahora sí que lo mismo. Pero lo que dice Hechos fue escrito por esa persona, pero no hay una evidencia que diga que, pues, ¿cuál sería la evidencia? Dios lo llamó para esto. Todo lo que está ahí es pura literatura que no podemos evidenciar, al menos que hubiera otro escritor extrabíblico que pudiera hablar y escribir acerca de, o que pudo tener una relación con Pablo y conocerlo, pues podría ya cotejarse dos y podría tomarse como una evidencia. Pero como tal, no hay una historicidad, vamos a decirlo con esa palabra, no hay una historicidad en cuanto al llamado de Pablo a los gentiles, que es lógico que él se fue a los gentiles porque él creció con gentiles, allá en Tarso. ¿Sí? Él creció y fue a la escuela y convivió con sus amiguitos gentiles y por eso él conocía todo lo que era la mentalidad gentil y así fue como presentó su mensaje. No sé si me pude entender, pero Sí, muchas simplemente te gracias. digo, no hay historicidad de su llamado, la verdad no la hay. Él solamente lo dijo y pues está bien. De hecho, el apostolado, él también se autonombró como siervo, como apóstol, como enviado, en fin. Ok, pues bueno, mis queridos, que mi Padre Eterno les bendiga y les guarde, les haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes, extienda su amor, les dé gracia, alce su rostro sobre ustedes y les dé ese shalom. Les mando un fuerte abrazo, les agradezco que nos hayan acompañado, su presencia aquí en el salón, de veras fue muy bonito, sus comentarios, lo disfrutamos y espero que nos puedan acompañar en las siguientes clases. Muchas bendiciones y ahí en el canal de Gracias. Telegram pues vamos a estar compartiendo otras cosas, libros, en fin. Gracias. ¿Ok? Bendiciones Muchas hasta gracias. Chile, Samuel y Jessica también que es de Chile, Charón, a Colombia, todos los colombianos allá con Guayaquil, en Ecuador, en fin, todos los países que hoy nos acompañaron, nos sentimos muy honrados con su presencia. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Entonces, seguimos en Gracias. contacto. Nos vemos mañana en el curso de monoteísmo, ese es gratis, con mucho gusto serán bienvenidos. Y también el sábado, si el Eterno lo permite, ahí nos estaremos viendo. Voy a buscar la manera ya de que no se me corte la transmisión y no se me congele, que todo esté bien para que se oiga bien. Un abrazo, mis queridos, bendiciones.